Buenas tardes, mi nombre es Yarlis Arrieta, soy estudiante de Psicología. En esta ocasión desarrollaremos conceptos básicos de los fundamentos de derecho para psicólogos dado en el capítulo 4 del libro Psicología Jurídica en Iberoamérica, escrito por Gerardo Hernández. Mi grupo está conformado por Angélica Rambal, Lady Ayala, Elkin Quiroz, Janice Simons, Gensi Arias y mi persona. Entonces vamos a hacer una introducción rápida de la introducción del capítulo como tal. Teniendo en cuenta pues la definición que nos da el libro en este capítulo, hay que señalar que el derecho no tiene nada que ver con la justicia, pues así lo dice el libro, ya que en muchos casos las normas jurídicas pueden ser contrarias a la justicia y pues desalinearse en algunas situaciones. También nos habla de que tanto para los abogados como para los legos ha sido muy difícil definir qué es el derecho realmente. Nos dice que hay un indeterminado número de intentos de alguna manera de definir qué es el derecho y su objetivo como tal. Entonces es importante tener en cuenta algunos de los aportes de autores como lo fueron Sepúlveda, Hernández, Kaufman acerca de esta posible definición o concepto como tal. Leyes jurídicas son presupuestos abstractos e impresionales que prescriben acciones o prohibiciones como tal de obligatorio cumplimiento. El Código Civil colombiano recoge algunos parámetros del Código Civil chileno, venezolano e incluso el argentino. Las leyes son obligatorias para todos los que habitan en el territorio de la República. Pues así lo dice el libro. Sean ciudadanos, extranjeros, domiciliarios o incluso aquellos que son transeúntes. Busca como tal regular la vida en sociedad en situaciones específicas, es abstracta y de obligatorio cumplimiento y supone dos elementos principales. Habla de la ley que no tiene efectos retroactivos y de la ley que es de obligatorio cumplimiento, así no sea conocida. Entonces estamos hablando de que la ley no exime a nadie de su cumplimiento, sin embargo, pues la no retroactividad de la ley tiene sus excepciones en dados casos. Cuando la ley así lo señale o en situaciones penales que puedan señalar la ley y que sus efectos puedan regir a partir de cierto momento y que puedan ser pasado o dejando sin efecto algún efecto jurídico, situación que lo hubieran podido tener o que en dado caso se hubiese podido dar. Buenas tardes, yo les hablaré acerca del poder legislativo. En un Estado de Derecho, el encargado de hacer las leyes es el Poder Legislativo, es decir, el Congreso o Parlamento cuyos miembros son elegidos popularmente. Este órgano de gobierno que está encargado de hacer y reformar las leyes cuenta con juristas que son obreros calificados del derecho y no juristas que son no cualificados. Estos dos miembros cooperan en la formación de las leyes que en algunos casos han generado problemas, ya que personas no cualificadas hacedoras de leyes, más que favorecer las relaciones entre las personas, lo que hacen es enredarlas, haciendo difícil dicha relación. Es decir, al Parlamento no llegan precisamente las mejores y más preparadas personas, sino las que tienen el poder económico para sufragar una campaña electoral. A su vez, el presidente, luego de un análisis jurídico y constitucional, promulga la ley, respaldándola con su firma en tanto que está facultado para aceptarla o para rechazarla. En los Estados Unidos de América, a este poder del presidente se le conoce como poder del veto. Ahora les hablaré acerca de las fuentes del derecho. El derecho nació como consecuencia de la inmanente necesidad del hombre de asociarse, de vivir en sociedad. Por su misma naturaleza, el hombre no puede vivir aislado de otros hombres. Sin embargo, esta misma necesidad originó conflictos entre las personas que se asociaban. Inicialmente, los seres humanos vivieron en hordas primitivas donde el más fuerte imponía su voluntad. A medida que el hombre evolucionaba en sus relaciones sociales, surgía la necesidad de regular dichas relaciones. En términos generales, se concluye que el derecho nació como la necesidad social que permitía la existencia misma del hombre en la sociedad. Los principios generales del derecho son unos enunciados universales que soportan el derecho positivo. Estos son unos pilares sobre los cuales se fundamenta el derecho escrito moderno. Es decir, estos enunciados son los que informan cuál es el funcionamiento de las normas legales. Aquí podemos resaltar muchos enunciados. Sin embargo, algunos de estos principios son enunciados por los tratadistas, la mayoría de los tratadistas del derecho civil. Un tratadista español muy reconocido, el cual es Ulpiano, recoge tres principios generales reconocidos como
Primero, vivir honestamente. Segundo, no hacer mal al otro. Y tercero, dar a cada quien lo que se merece. En cuanto al segundo, este hace referencia de que se está frente a una relación con las demás personas. Lo que se espera y se busca de este es que nosotros como seres humanos seamos unas personas que respetemos y también vivamos de una manera que no se le haga daño a ningún tercero. El último pues hace referencia cuando se señala que se le da a cada quien lo que se merece. También dentro de los principios generales del derecho más reconocidos y utilizados se encuentran, además de los tres mencionados ya principalmente, se encuentran otros tales como la buena fe, el orden público, las buenas costumbres, el enriquecimiento sin causa y el abuso del derecho. También contamos con el derecho subjetivo y objetivo. El derecho subjetivo es la facultad que le asiste a cada persona para actuar lícitamente, siendo este actuar respaldado por la norma jurídica. El derecho subjetivo se subdivide en derechos subjetivos tales como el derecho a la vida, a la intimidad, a la honra, al buen nombre. También existen patrimoniales como los derechos personales de crédito, los derechos a las cosas, tales como el derecho a la propiedad. Y también el derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas que han sido creadas en códigos, leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones. Este conjunto aquí pues se forma el sistema legal u ordenamiento jurídico de un país. Los derechos objetivos permiten la defensa de todos los derechos subjetivos. Bueno, hoy hablaremos de los jueces, donde los parlamentarios son los que hacen las leyes y los jueces son los encargados de aplicarlas. En varios casos tribunales. Tenemos distintos tipos de jueces, donde está el administrativo, que es el que conoce los litigios que se presentan en la administración pública y los particulares. Tenemos también los jueces civiles, que son los que se encargan de aplicar la ley cuando se presenta algún conflicto entre los particulares. Y tenemos también los jueces penales, que son los encargados de aplicar la ley penal en los juicios contra las personas que supuestamente han llevado a cabo una conducta catalogada como punible por el derecho penal. Sin embargo, los jueces pueden ser individuales o colectivos. Por ejemplo, los jueces individuales son aquellos que de manera única e independiente y solo obedeciendo a su propio criterio jurídico son los que aplican la ley de un caso particular. Los jueces colectivos son los jueces colegiados quienes toman sus decisiones a partir de la deliberación de lo que hace un grupo. En algunos países los llaman magistrados. Hay unos jueces que están organizados de manera jerárquica, que desde el menor. El derecho internacional humanitario nace como consecuencia de los horrores vividos durante la Segunda Guerra Mundial y retoma todo el derecho de gente que se habían positivado en los estatutos de la Cruz Roja, destacando allí 4 protocolos, donde el primer protocolo señala las normas para la protección de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en combate. El segundo protocolo señala la obligación de protección a los heridos y náufragos de la guerra marina y la protección de los barcos sanitarios. El tercer protocolo regula las relaciones que deben de tener los prisioneros en la guerra. Y el cuarto protocolo protege a las personas civiles no combatientes. Sin embargo, adicionaron 2 protocolos más, donde está el protocolo adicional 1, que es el que regula las relaciones entre los combatientes en conflictos internacionales, y en protocolo adicional 2 se regula las relaciones bélicas internas en países que tienen conflictos internos. Todos estos 2 últimos protocolos adicionales se
fueron adaptados en el año 1948. La relación del derecho con la psicología. El derecho hace parte de las llamadas ciencias humanas y de las ciencias del comportamiento. La tendencia actual del derecho se centra en que cada uno haga su aporte de la teoría y explicando los fenómenos de intervención entre los psicólogos y los abogados, quienes ven la necesidad de interactuar con los principios legales y la intervención desde la intervención de los diagnósticos con uno de los grandes aportes. Los aportes y la elaboración de instrumentos favorables, confiables, mientras que la psicología se centra en estudiar la conducta humana y el derecho hace las leyes que regulan la conducta. Uno de los principales funcionamientos es la evaluación y el diagnóstico en los actores implicados, los cuales se quieren ver en el proceso judicial para restablecer sus condiciones psicológicas y orientar el proceso del experto en la relación psicológica jurídica. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Camilo Quiroz Urrego. Hoy voy a hablar sobre las ramas del derecho. Bueno, las ramas del derecho son divisiones que se le hacen al mismo para actuar en diferentes ámbitos sociales, ¿verdad? Entre estas ramas pues encontramos el derecho constitucional. ¿Qué es el derecho constitucional? Pues son las normas que tienen un Estado, ¿cierto?, que no se pueden contradecir, esto para formar o organizar una política, una sociedad y una justicia. También encontramos el derecho administrativo. Son las normas que regulan el funcionamiento del Estado como poder administrativo del mismo. Derecho laboral. Los derechos laborales son las normas que regulan los deberes y los derechos de los empleados y los empleadores. El derecho mercantil o comercial son las normas encargadas de regular las actividades comerciales, ¿cierto? Y su relación comercial, denominados actos comerciales. El derecho civil son las normas que regulan el comportamiento, ¿cierto? Y más que el comportamiento, la relación entre personas físicas o jurídicas frente al Estado y del Estado frente a las personas jurídicas o del Estado frente al Estado si está cometiendo alguna irregularidad. Sigue el derecho procesal, son las normas a las que deben ajustarse los procedimientos jurídicos de los imputados. Buenas noches, mi nombre es Encirice Arias y voy a hablar sobre el derecho público y el derecho privado. El derecho interno en los países se subdivide entre el derecho privado y el derecho público, siendo el derecho público aquel que regula las relaciones entre el Estado y las personas, mientras que el derecho privado es aquel que se relaciona con particulares y hace parte de la rama del derecho administrativo y también de la rama del derecho penal, que se considera como una conducta criminalística. El derecho privado es el conjunto de normas que regulan la relación entre las personas y hace parte del derecho civil y del derecho laboral. Ejemplos del derecho privado como los contratos de arrendamiento, y del derecho público, la defensa de los trabajadores y la condena a un criminal.